Tengo que ser sincero, llevo muchas semanas intentando evitar leer noticias sobre el coronavirus en exceso, porque es algo que acaba quemando. Pero hay una noticia que me llamó mucho la atención y que tiene que ver con Portugal. Y es que, siendo vecino directo de España, sus cifras de fallecidos e infectados por coronavirus es de 5 veces menor en comparación con España. A día de hoy, mientras en España ha habido 600 fallecidos por millón de habitantes, en Portugal esta cifra es de 125 por millón. Y aunque es verdad que las cifras, sobre todo en esta crisis, hay que cogerlas con muchas pinzas, si seguimos profundizando vemos que Portugal tiene un gobierno socialista, también sufrió recortes en sanidad, tiene una población incluso más envejecida que la de España y, como os decía antes, no es que solo sea nuestro vecino directo, sino que su única frontera de 1200 kilómetros es con nosotros. Entonces, ¿por qué le ha ido mucho mejor que a España? ¿Qué han hecho diferente? Pues vamos a responder el caso y así respondemos a estas preguntas. Y sí, sé que muchísima gente me habéis pedido que hablemos de España y eso vamos a hacer. Mañana, domingo 24 de mayo, a las 5 de la tarde, hora peninsular española, estaré aquí en directo con el politólogo, de nuevo, Pablo Simón, para tratar el tema de España y la gestión de la coronacrisis, la gestión con el coronavirus. Y así podremos responder a las preguntas de cómo lo ha gestionado España, hablaremos del CIS de Tezanos seguramente, de la libertad de expresión y la censura. Pero bueno, de eso hablaremos con Pablo Simón. En este vídeo toca que indaguemos un poco y respondamos a ¿cuál ha sido el secreto de Portugal? Como siempre, antes de meternos de lleno en el tema, tenemos que ponernos en contexto para ver de qué situación económica y política venía Portugal, y así podremos analizar y comprender mejor su caso. Entonces, lo primerísimo de todo es que veamos que a nivel político hay dos figuras principales en Portugal. La primera es el jefe del Estado, que es el presidente y que se elige cada 5 años. Y la otra es, evidentemente, el primer ministro, que se elige cada 4 años, y actualmente es António Costa, del Partido Socialista, que seguramente sonará porque durante esta crisis ha tenido duras palabras contra Países Bajos, que se hicieron muy virales, y además públicamente ha apoyado a España en las negociaciones en la Unión Europea. Pero esto que os he contado es la situación actual. Vamos a irnos hasta 2009 y así comenzamos con la crisis del euro y terminamos el vídeo con la crisis actual. Vale, pues en 2009 hubo elecciones en Portugal y el gobierno socialista fue quien ganó, con José Sócrates a la cabeza, pero no consiguieron mayoría absoluta, por tanto tuvieron que pactar con otros dos partidos de izquierdas, el Bloque de Izquierda y el Partido Comunista Portugués. Por si sirve para encajarlos ideológicamente, estos dos partidos dentro del Parlamento Europeo están en el grupo político del GUE, donde están Podemos, Izquierda Unida, Syriza, pero bueno, de esto ya hablamos en otro vídeo. Cabe mencionar que Sócrates en 2009 comenzaba su segunda legislatura consecutiva, pero en esta ocasión no agotaría los 4 años de legislatura. La crisis económica de 2008 golpeó con mucha fuerza a Portugal, y esto conllevó a que el gobierno de Sócrates llevase a cabo planes de austeridad para intentar evitar un rescate financiero por parte de la Troika. A ver, porque acabo de decir muchas cosas que puede que nos suenen, pero que a lo mejor no sabríamos definir. Básicamente, para que nadie se pierda a nivel económico, Portugal antes de la crisis tenía muchos gastos. La crisis económica hace que estos gastos sean más preocupantes aún. Entonces el gobierno decide recortar gastos, que son los planes de austeridad. De esta manera, Portugal esperaba tener dinero suficiente para poder seguir funcionando como país y no tener que pedir dinero a la Troika. ¿Y quién es la Troika? Pues es un término que hace referencia a las instituciones de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, el FMI, ya que estas tres instituciones son las que estaban dando dinero, apoyando económicamente a los países europeos. Pues con esto claro, la cosa es que a mitad de legislatura, en 2011, Sócrates dimite debido a que cuando propone el cuarto plan de austeridad, el Parlamento portugués lo rechaza. De hecho, que todos los partidos de izquierda y derecha votaron en contra, o sea, solo los socialistas votaron a favor de su propio plan. Esta dimisión de Sócrates conllevó elecciones anticipadas en 2011 y con un ambiente bastante crispado. Tanto fue así que por primera vez en la historia de Portugal hubo en las elecciones una abstención de más del 40%. Y como era de esperar, los socialistas se dieron un buen batacazo y salió como victorioso el PSD, que vendría a ser como el Partido Popular de Portugal. Pero el PSD no obtuvo mayoría absoluta, así que tuvo que pactar con el CDS, que es como el PP pero un poquito más a la derecha. Y el PSD iba con el mandato de cumplir con las medidas de austeridad de la Troika.
Esto suponía una reforma de la sanidad, subir el IVA, los impuestos a los salarios, la reducción de los salarios en las horas extra, y además al PSD le pilló una época malísima para gobernar. Durante su gobierno, aunque sí que fueron reduciendo el déficit público, o sea, que el Estado cada vez perdía menos dinero, en ese momento la tasa de paro llegó a alcanzar el 17% y le tocó al PSD recibir el rescate económico de la Troika. Aunque, ojo, cuidado, porque este rescate fue pedido por el gobierno de Sócrates en 2011 antes de dimitir. Y al final, aunque esos años de austeridad acabaron en la dirección que pedía la Troika, pues claro, la gente muy contenta con el tema de los recortes no estaba. Y después de 4 años muy duros económicamente hablando, llegaron las elecciones de 2015. Como siempre, voy a dar unas pinceladas muy breves para que podamos seguir avanzando, así que si queréis saber más de todo lo que he dicho anteriormente y de lo que voy a explicar a continuación, en la descripción tenéis enlaces con más información. Dicho esto, de las elecciones de 2015 caben destacar 3 claves principales. El PSD y el CDS, o sea, los partidos populares, digamos, se presentaron en coalición, algo que se tildó de acierto. De hecho, aunque sumaron menos votos que en 2011, se quedaron cerquita de conseguir la mayoría absoluta. La población portuguesa, como os decía, andaba quemada con el tema de los años de austeridad y votó masivamente a partidos de izquierda. Tanto es así que si se sumaban los escaños de los socialistas con los del bloque de izquierda y el Partido Comunista Portugués, obtenía mayoría absoluta. Y el tercer punto clave es que António Costa, el líder socialista, fue el político que más interés despertó durante toda la campaña electoral. Y hay que remarcar que este hombre no salía de la nada. Entre 2007 y 2015 había sido alcalde de Lisboa, por tanto le acompañaba una buena imagen. Entonces, con este panorama, el PSD intentó conformar un gobierno, pero no lo consiguió. Fue entonces el turno de António Costa, que hizo una coalición con los otros 2 partidos de izquierdas para principalmente hacer lo que había dicho en campaña, revertir las medidas de austeridad. Eso sí, no creéis que esta coalición fue sencilla de aceptar. La coalición que proponía António Costa fue duramente criticada por el PSD y por el CDS y también por varios medios de comunicación portugueses que llegaron a tildarla de golpe de Estado. Finalmente los socialistas llevaron a cabo su plan de gobernar en solitario, pero con el apoyo de los partidos de izquierdas. Así comenzaron a aprobar medidas como por ejemplo la reducción ligera de los recortes que se habían producido en los salarios de los funcionarios, para que os hagáis una idea de por dónde iban los tiros. Y un dato muy importante aquí es que el ministro de Finanzas del gobierno es Mário Centeno, que 2 años más tarde, en 2017, sería elegido también como el presidente del Eurogrupo. Y ya en esos años de 2017 y 2018, Portugal seguía creciendo a muy buen ritmo económico, y eso que habían dejado de implementar medidas austeras. Alcanzaron una tasa de paro de menos del 7%, alcanzaron un déficit público del 0,5% en 2018, y eso que entre 2010 y 2015 se había mantenido en más de un 11%. Y esto permitió que Portugal fuera reduciendo su deuda del PIB, que llegó al 124%. Y a pesar de esta última cifra, que es de las más altas de la Unión Europea y es algo preocupante, recibió halagos por parte del FMI y del ministro alemán de Hacienda, que es el gran defensor de los planes de austeridad. De hecho, este hombre se vino muy arriba y llegó a calificar a Mário Centeno de ser el Cristiano Ronaldo de los ministros de finanzas europeos. En serio. Como veis, eran tiempos felices para Portugal. Aún quedaban muchas cosas por mejorar, pero seguían creciendo a muy buen ritmo. Se vio que la mezcla de las medidas austeras del PSD funcionó muy bien con las que luego implementó el gobierno socialista. Y, al final, pudieron devolver todo el dinero que les prestó el FMI. Y con todo esto muy fresco, llegaron las elecciones de 2019. Y aquí, pues tampoco hay mucho misterio. La gente estaba contenta con la actuación de los socialistas y les respaldaron más aún incluso que en las elecciones de 2015. Por ello, cerquita de la mayoría absoluta, los socialistas volvieron al gobierno. Y ahora, con la barbaridad de información que os he contado y que en muchos puntos es similar a la historia de España, la pregunta que toca hacerse es, si Portugal también tiene un gobierno socialista, tiene un gasto público en sanidad similar al de España y una población incluso más envejecida que la de España, ¿por qué parece que, al menos de momento, han contenido mejor el virus? ¿Dónde está el secreto? Con el paso de los meses se han ido haciendo análisis para estudiar qué ha funcionado y qué no en diferentes países a la hora de luchar contra el coronavirus.
Y en este caso hay varias claves que han hecho que Portugal, de momento, no esté tan perjudicada como España. La primera es su geografía. Como os decía al principio del vídeo, la única frontera que tiene Portugal de 1200 kilómetros es con España. Sin embargo, al estar en la parte más de la izquierda del sur de Europa, fue prácticamente el último país de Europa occidental en detectar un caso de infectado. Concretamente, esto ocurrió el 2 de marzo, cuando vieron que un hombre venía infectado desde el norte de Italia y otro venía por un vuelo desde Valencia. Portugal tuvo una reacción rápida. Sí, es cierto, Portugal ha tenido la ventaja geográfica, pero también ha sabido aprovecharla, porque cuando vio que a mitad de marzo en España la situación empezaba a volverse un poco caótica, ya el mismo 13 de marzo Portugal puso el estado de alerta y empezó a cerrar colegios, bares, eventos deportivos, etc. Y claro, mientras que España hace lo propio un día más tarde, Portugal, cuando lo hace, cuenta con 0 fallecidos y únicamente con 112 casos detectados. Y España en ese momento ya contaba con 6.000 infectados y 132 fallecidos por coronavirus. Además, 24 horas más tarde de que España declarase su estado de alarma, Portugal decidió cerrar sus fronteras con España. Por eso digo que Portugal aprovechó su geografía, porque no se quedó simplemente mirando a ver qué pasaba en España, sino que actuó con rapidez y determinación. Tuvo más tiempo de preparación. Al final lo que se ha visto es que por incluso cuestión de días, hay países que han evitado acabar en una situación tan caótica como la de Italia, España o Reino Unido. Aunque bueno, este caso es bastante especial y de hecho ya hablaremos en otro vídeo sobre el Reino Unido. Al confinarse pronto en Portugal, tuvieron más tiempo para preparar los hospitales y para ir haciendo pruebas de PCR a la población antes de que se extendiera el virus por todo el país, y así fue como consiguieron ir aislando los casos de infectados. De hecho, un estudio de la propia Universidad de Lisboa asegura que durante los primeros 25 días de la pandemia, la reducción del virus en Portugal fue la más baja de Europa, e incluso inferior a las cifras de Corea del Sur y de China. Además, el gobierno portugués concedió derechos de ciudadanía a los inmigrantes y a los solicitantes de asilo que estaban pendientes de ser aceptados. De esta manera garantizaba su acceso a una seguridad social y a la atención sanitaria, y así no se le escapaba nadie de la sociedad. Así tenían a todos bien controlados. No ha habido saturación del sistema sanitario. Esto ocurre porque la mayoría de los casos de infectados se quedan en casa, y también porque debido a la gran cantidad de pruebas PCR que se han hecho, pues no ha habido como tal una curva que haya que aplanar, no ha habido en ningún momento una saturación, un pico en el sistema sanitario. Ha habido unidad política. Los partidos políticos en Portugal se han mantenido unidos en la lucha frente al coronavirus. Sin ir más lejos, y esto seguro que os sonará, el líder del PSD, el líder de la oposición al gobierno, escribió una carta respecto al gobierno diciendo que en este momento no era ético, ni siquiera patriótico, criticar al gobierno, y que en este momento había que mantenerse unidos frente a la lucha de un enemigo que era común. Se han respetado las medidas del confinamiento. La unidad política que os comentaba y también las imágenes que se veían desde España hicieron que la población desde muy pronto se concienciase de que esto iba en serio. Además, no ha habido partidos políticos o movimientos que hayan incitado a que la gente salga masivamente a las calles o a saltarse las medidas. Eso sí, ha habido algunos multados, pero parece que la grandísima mayoría de la población portuguesa ha respetado el quedarse en casa. Eso sí, aunque pueda parecer que ahora Portugal lo ha hecho todo perfecto, no es así. Sí que es cierto que vemos que los médicos, los políticos y la ciudadanía se han llevado mejor entre ellos que muchos otros países de Europa sobre todo, pero esto no quita que también les falten test, mascarillas, gel desinfectante y un plan efectivo para los asilos de ancianos. Pero las situaciones son muy cambiantes en los países, puede haber rebrotes y ya lo último que me queda por decir es que ojalá que esto no ocurra en ningún país. Ojalá todo esto vaya terminando de la mejor manera posible y eso al final depende de todos y cada uno de nosotros. Sin más, espero de verdad que estéis bien de salud, espero que esto no esté afectando a vuestros familiares o amistades y también recordaros que mañana domingo 24 a las 5 hora península española estaremos en directo de nuevo con Pablo Simón para hablar al fin de España y la gestión del coronavirus. Muchas gracias por haber visto el vídeo y muchas gracias de verdad por seguir ahí y por el apoyo que me dais con los likes, suscribiéndoos y dejando comentarios que aportan constructivamente a los vídeos. Y sin más, si todo va bien, nos veremos en el vídeo de la semana que viene.